Tomemos con la mano derecha, la levantemos y digamos juntos nuestra declaración de fe. Decimos así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, bendito Dios, porque nos permite estar aquí reunidos. Señor, gracias porque nos das tu palabra maravillosa, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que nos hables, que nos permitas encontrar en ella enseñanzas, Dios bendito. Te damos gracias porque nos la has regalado, Señor, porque nos has dado este libro maravilloso y te pedimos, Señor, que nos permitas encontrar en ella enseñanzas para nuestra vida. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén, hermanos. En mi familia la mayoría de las personas necesitamos lentes, el Paz necesita lentes, el INE necesita lentes. Tengo unos tíos que no necesitan lentes, necesitan telescopios porque están más ciegos que un ciego que no quiere ver o algo así, por así decirlo. Cuento una anécdota en casa de mis padres, que en una ocasión llegó mi tía Ivonne a la casa y tenían un cachorrito que le llamaban Blackie porque era negro. Y estando cerca de Estados Unidos, pues se empochizó su nombre, Blackie. Y entonces cuento la anécdota que llegó mi tía Ivonne, todavía era adolescente, y vio al Blackie ahí acostado y le decía, Blackie, 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 no hacía caso. Y entonces, ¿qué le pasará a este enfermo? Y los demás hermanos de ellos, a mi papá y mis otros tíos, estaban a risa y risa porque lo que ella creía que era el Blackie eran unos calcetines negros cochinos que se había quitado uno de mis tíos y los había aventado por ahí. Así de ciegos estamos en la familia. Pero gracias a Dios el Señor nos ha permitido que en este siglo ya existan los lentes y entonces podemos sobrevivir a pesar de eso. Pero esto me sirve para ilustrar una idea. La visión que tenemos es algo muy importante. Yo no sabía cuán útiles me eran los lentes hasta que me compraron mis primeros lentes. Fue cuando estaba en tercero de secundaria y según yo veía bien. Pero un día me hicieron un examen de la vista ahí en la escuela y resultó que necesitaba lentes. Le dijeron a mis padres, me llevaron con el oculista, resultó que necesitaba lentes y me compraron unos lentes. Y cuando salí me di cuenta que los árboles tenían hojas incluso a lo lejos. Porque yo cuando veía los árboles pues veía así la masa verde. Y yo veía, no, pues un árbol, entonces no, a lo lejos no se notaban las hojas. No, sí se les pueden notar las hojas y a veces hasta pajaritos tienen entre las ramas. Es decir, me cambió la vida el tener lentes. Cuando juego fútbol y no traigo mis lentes de deporte, que son como unos gogles de plástico que no se rompen y que por lo tanto me pueden dar un balonazo en la cara y no me pasa nada. Bueno, sí, me dan un balonazo en la cara, eso me pasa, ¿verdad? Pero los lentes no les pasa nada. Cuando se me olvida de llevarlos, no hombre, es un desastre mi vida porque no puedo jugar bien. Veo que el balón viene y creo que viene hacia mí y me doy cuenta que iba en la dirección contraria cuando no llega hacia mí porque no veo nada. Es importante la visión. Si no vemos bien, va a haber un montón de problemas que tengamos los seres humanos. Es interesante en la naturaleza cómo algunos animales dependen más de otros sentidos de acuerdo a su, digamos, rol o de acuerdo a lo que están acostumbrados a hacer regularmente. Por ejemplo, los herbívoros como las gacelas, los ñúes, las cebras, etcétera, etcétera, tienen muy mala visión e incluso sus ojos no están puestos enfrente, sino que están puestos como a los lados. Así es como supuestamente cuando encuentran un fósil descubren si era depredador o era depredado, porque los ojos a los lados dan una mejor visión, pero no es una buena visión, porque uno está viendo mucho alrededor y entonces no se puede enfocar a una cosa en particular, no se pueden medir distancias y de hecho algunos animales como los ñus tienen un punto ciego enfrente. O sea, si usted quiere escondérsele un ñu, póngasele mero enfrente. No creo que en algún momento eso le sirva, pero si alguna cosa. Y los depredadores tienen los ojos los dos enfrente para poder tener visión periférica. Y porque a ellos no les importa tanto qué animal está detrás de ellos. Lo que les importa es ver dónde está la presa y calcular la distancia de cuánto tiene que saltar el tigre para caerle encima a la gacela. Es decir, utilizan su visión de diferentes maneras. Las gacelas para ver más espacio y distinguir dónde está el tigre. Y los tigres para saber en dónde le van a caer al animal. ¿Sí me explicó? Otros no usan ni siquiera la vista, como por ejemplo los murciélagos, que hacen un ruido y dependiendo de dónde rebota, saben a qué distancia están los objetos porque ellos regularmente viven en lugares donde no hay mucha luz o salen de noche que no hay mucha luz y no van a poder ver de cualquier manera.
Yo tenía un amigo que su niño se le pasaba grite y grite, y entonces él decía, ya no sé cómo hacerle. Yo le dije, oye, ¿y no has pensado en la posibilidad de que tal vez sea ecolocalización? Es decir, está ubicándose en el espacio a través de ecolocalización. Hay una historia de una persona invidente, no me acuerdo en qué país, pero es en Latinoamérica, que utiliza la ecolocalización. Es decir, va por el mundo y hace unos ruiditos así extraños y sabe dónde está la banqueta y todas esas cosas. ¿Quién sabe si sea tanto la ecolocalización o ya nada más le hace el fakir o algo así? Pero eso es lo que nos pasa. A veces dependemos de determinados sentidos para vivir en este mundo, dependiendo de a qué estamos acostumbrados a hacer o a qué estamos acostumbrados en esta vida. La visión que nos da el Señor debería de ser aquello que más utilizáramos, pero en ocasiones no nos acostumbramos a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Nos resulta más fácil ver las cosas desde el punto de vista de la humanidad, o desde el punto de vista de los valores terrenales, o desde el punto de vista del materialismo, o desde el punto de vista de mi egoísmo. Y por eso, cuando nos encontramos con verdades bíblicas o cuando nos encontramos con la voluntad de Dios que quiere hacer algo para nuestra vida, se nos dificulta verla. Porque, digámoslo así, estamos usando otros sentidos que no deberíamos de estar utilizando en ese momento. ¿Me explico? Dicen que las personas invidentes desarrollan más otros sentidos y desarrollan más el oído y desarrollan más el olfato y desarrollan más el tacto. Por ejemplo, para leer braille, ¿nunca le ha pasado eso que ya ven en los bancos, luego tienen así en braille, dónde es la línea de espera y eso? ¿Nunca ha sentido usted a ver si siente la diferencia? Yo no siento nada. O sea, yo paso por ahí, pues entre eso y acariciar a Marcel y no le encuentro diferencia, porque no tengo un sentido tan desarrollado para leer braille. Sí se desarrollan más sentidos. Creo que eso nos pasa en ocasiones. De tanto no escuchar la voluntad de Dios, de tanto no hacerle caso a la voluntad de Dios, desarrollamos un mejor oído para escuchar la opinión de otras personas, o un mejor oído para escuchar la opinión de los demás, o una mejor vista para identificar los valores del mundo que lo que Dios tiene para nosotros. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Vamos a Génesis 25. Veo que hoy no vino Joel, entonces le voy a pedir a Fernanda, Alejandra y alguien más que nos quiera ayudar a leer el texto bíblico. Fernanda, ya dije, ¿verdad? Ni modo. Vamos a leer Génesis 25, porque es el texto que sigue. La vez pasada fue el 24, hoy sigue el 25. Y vamos a leer los versículos, vamos a irlos leyendo por partes, quédense por aquí cerquita. Ahorita vamos a leer nada más del 1 al 18. Vamos a leer de manera alternada. Ale, lees el 1, Fer, lees el 2 y así nos vamos hasta llegar al final. Hasta el 18 más bien. Sí. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Abdel, Mimsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos.
Amén. Hasta ahí leemos ahorita y ahorita leemos los siguientes. Gracias. Pueden sentarse. Los que están embarazados, aquí pueden agarrar buenos nombres por ahí. Sedema y cosas así. Son nombres curiosos y esas cosas, pero ¿por qué nos dice estos nombres? De hecho, si se fijan, nos dijo, por ejemplo, que tuvo hijos con Cetura, pero solo nos dice los nietos de 2 de esos hijos. La razón es muy sencilla. Esos hijos que tuvieron nietos, o más bien de los cuales nos dice sus nietos, esos nietos fueron importantes para el pueblo hebreo más adelante. En aquel tiempo se utilizaba mucho esta onda del patriarcado, es decir, que un padre de familia muy poderoso, muy rico, terminaba convirtiéndose en una especie de rey, como un sultán, como los jeques todavía incluso en este tiempo, y se convertían en una especie de tribus familiares. La diferencia entre una tribu y un clan es que un clan, todos son miembros de una familia, y en una tribu pueden ser familias diferentes. Entonces había muchos clanes. Y estos que nos menciona, los nombres, digamos, de los nietos de Abraham, nos lo dice porque eran clanes que tuvieron alguna importancia con el pueblo hebreo. Y es así como una manera de recordarnos, de ahí vienen estos cuates. O sea, son como parientes lejanos de los judíos. Incluso nos dice de uno en particular, Madián, los hijos de Madián, que fue un pueblo que se convirtió en un problema para el pueblo hebreo más adelante. Cuando venían regresando de Egipto, que iban hacia la tierra prometida, tuvieron peleas, guerra contra los madianitas. Y en varias ocasiones tuvieron conflictos armados con ellos. Digámoslo así, eran descendientes de un mismo padre, de Abraham, pero tuvieron bastantes problemas con ellos. También nos cuenta acerca de la descendencia de Ismael. De los ismaelitas vienen los pueblos árabes. No necesariamente todos los árabes vienen de Ismael, pero sí es una de las, digamos, vertientes más importantes o más grandes de los pueblos árabes. Algunos pueblos árabes también tienen descendencia de los romanos cuando intentaron atacar Siria, de los sirios, de los persas, de los babilónicos, pero digámoslo así, la manera de vivir de los pueblos árabes de la Edad Media, que eventualmente se convirtieron en los musulmanes, viene de Ismael. Digamos que Ismael fue de los que perpetuaron esa forma de vivir, de una especie de vida medio nómada en los desiertos, de donde después surgen los pueblos musulmanes. Así que ciertamente Ismael podría ser considerado el padre del Islam o de los musulmanes, que no tengo que decirles mucho de cuántos problemas está causando ahorita en el mundo, ¿verdad? Lo sabemos, estamos conscientes de ello. Esto nos habla, digámoslo, de varias cosas, y quiero que lo veamos de esta manera. Visión para ver qué pasan estas cosas con el plan de Dios. En primer lugar, necesitamos visión para ver que el plan de Dios incluye y afecta a otros. Dios no nos da su voluntad o no nos pone planes en nuestro corazón que nada más nos involucran a nosotros. Regularmente el plan de Dios y el plan que Dios tiene para nuestra vida va más allá de nosotros y va a involucrar a posiblemente muchas personas. Dios no nos quiere benditos o no nos quiere prósperos o no nos quiere felices, no más porque quiere que nosotros seamos felices en lo individual, sino porque nuestra plenitud, nuestra prosperidad va a significar buena influencia para otras vidas, va a significar bendición que se derrame a otras vidas, así como esa bendición que nosotros estamos recibiendo también es consecuencia de lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Cuando Dios salva a un cristiano y le permite conocerle y le permite crecer en él y le permite aprender cosas, se lo permite para que de él surjan nuevas enseñanzas, nuevo discipulado, nueva vida a otras personas, así como ese nuevo cristiano está recibiendo bendición de los que le predicaron, de los que le enseñaron, de los que le pastorean. Así que tenemos que tener mucha conciencia de esto. El plan de Dios incluye a otros. Necesitamos esta visión para no quedarnos en la visión egoísta de que la bendición de Dios solo es algo bueno para mí. Ese es el problema del evangelio, falso evangelio de la prosperidad, que se enfoca en lo egoísta, en lo que uno quiere en ese momento, pero no se enfoca en lo que Dios quiere para la humanidad. Dios no nos quiere bendecir nomás porque sí. Dios no quería prosperar a Abraham nomás porque sí. Quería prosperarle para crear un pueblo en medio del cual naciera Jesucristo. Quería bendecir a Abraham con un hijo para que de ese hijo de la promesa eventualmente viniera Jesucristo. Quiero que notemos este asunto muy interesante. Abraham tuvo varios hijos extras.
Aquí nos dice de Simrán, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Súa, 6. Y además Ismael, 7. Y además Isaac, 8. Pero solo Isaac es el hijo de la promesa. Y solo Isaac es hijo de Sara. Así que Dios no nada más le estaba prometiendo a Abraham que de su descendencia iban a ser una gran nación. También se le estaba prometiendo a Sara. Y el hijo de Abraham y Sara es el que iba a ser de la promesa. Cuando Dios nos da su plan, regularmente es un plan que incluye a esas personas que están a mi alrededor, a mi familia. Cuando Dios me da su voluntad, seguramente tiene que ver con mis hijos, mi hijo en este caso, con mi esposa, con su esposo, su esposa. Es decir, Dios no nada más nos quiere bendecir para satisfacer nuestros sentimientos egoístas. Su plan involucra a muchas otras personas y va a influir a muchas otras personas. Tengamos visión para entender esto. El tener esta visión provoca entonces que la voluntad de Dios en nuestras vidas se convierta en un propósito que nos lleva a actuar en pro de otros. No nada más en algo que nos lleva a relajarme y descansar en el Señor, sino que me lleva a encontrar qué hacer por la humanidad, qué hacer por mis parientes, qué hacer por mi familia, por mis compañeros de trabajo. Si Dios nos permite estar en donde estamos, si Dios nos permite tener a las personas que están a nuestro alrededor, seguramente es porque tiene un plan para bendecirme a mí y que esa bendición también le caiga a otras personas. Seguramente me quiere enseñar algo a mí, me quiere ayudar a madurar, me quiere ayudar a crecer para que yo pueda entregarle a otros de esa misma bendición. Así que en primer lugar, necesitamos visión para ver que el plan de Dios incluye a otros. Tristemente, por el egoísmo que los seres humanos tenemos, especialmente en este tiempo somos mucho más materialistas de lo que jamás habíamos sido la humanidad, porque nos es tan fácil obtener cosas que satisfagan necesidades simplonas, que cada vez tenemos más necesidades más simples que tenemos que saciar, y por eso nos hemos hecho más materialistas. Y por eso en ocasiones tenemos un evangelio materialista, tenemos una manera de relacionarnos con Dios así, egoísta. Tenemos que recordar esto: el plan de Dios incluye a otros, me quiere bendecir a mí, quiere hacer su voluntad en mí para que mi vida sea de bendición a otras personas. Una segunda idea: necesitamos visión para ver que nos es muy fácil desviarnos. Somos bien distraíbles. Los gatos, por ejemplo, a mí no me gustan mucho los gatos. En tacos sí, pero porque aquí en Ermita es los que hacen. Pero no me caen muy bien los gatos. Y una de las razones por las cuales no me caen muy bien los gatos es porque siento que nunca están prestando la atención a uno. Leí una vez un artículo que la gente cree que los gatos son más inteligentes que los perros, porque usted ve un perro y tiene ahí su cara de lelo. Y usted ve un gato y siempre tiene cara así de como, ay, estos humanos, cómo me desesperan. Pero la cosa es esta: dicen los que saben que el problema es que los gatos no tienen una capacidad de aprendizaje, tienen una capacidad instintiva de evitar el peligro. Entonces la manera de entrenar a los gatos es literalmente con toques, con castigos, con golpes, porque no pueden aprender a hacer trucos, no tienen capacidad de aprender. Entonces son medio mensones. Pero esto hace que sea muy fácil distraerlos. Hay personas que son así como un gatito, están ahí así nomás, y de pronto ven una luz roja y ¿qué? Una luz roja. Y de pronto ven algo peludo, ¿qué? Algo peludo. ¿Me explico? Y así nos pasa con el Señor. Es fácil que nos desviemos de su plan. Es súper sencillo que nos desviemos de su plan. Nos dice aquí que Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac y que murió a los 175. O sea, cuando él se murió, su hijo ya era un viejito. Y él lo había tenido cuando él era un viejito. ¿Me explico? Sé que algunos aquí de 75, no, pastor, si todavía estoy joven como un roble o algo así. Sí, es cierto, perdón. El caso es este: ya estaba, digamos, en la recta final y volvió a cometer un error que había cometido antes. Ahora podríamos decir, no, pero eso de encontrarse otra esposa no es un error, no es un problema. Si analizamos la historia, sí causó un problema. Los segundos hijos de Abraham, terceros más bien, porque primero fue Ismael, luego Isaac, los terceros hijos de Abraham fueron problemáticos para el pueblo. Nos dice que unos fueron Asurim, Letusim, Leumim,
¿Se acuerdan de la ciudad de Naim en el Evangelio? Parece ser que estos hijos eventualmente se convirtieron en un pueblo, y no solo un pueblo, sino en una de las ciudades amuralladas que el pueblo hebreo tuvo que después conquistar. Sus primos, como quien dice, lejanos, pero se convirtieron en un problema para el pueblo hebreo. Abraham no podía saber esto en este momento. No podía imaginarse que estos nuevos hijos iban a representar un problema para el pueblo de Dios. Pero sí reconoció una cosa, sí reconocía que el hijo de la promesa era Isaac, al grado que a sus otros hijos les dijo chispitiyú, o sea, váyanse de aquí. Ahí se dice en Chihuahua cuando es, sácate de aquí, chispitiyú. No sé qué signifique, no sé qué idioma sea, no me pregunten. Pero sí, los corrió. Dice que no permitió que vivieran cerca de Isaac, porque como que sí entendía, ellos no son de la promesa de Dios, son mis hijos y los quiero, pero aquí hay algo diferente. Nos es muy fácil desviarnos y equivocarnos. Yo digo que nos es tan fácil que de hecho lo milagroso es que no nos desviemos del plan de Dios. Creo que el que un cristiano sea, como dice ahí en Corintios, que habla del cristiano carnal y del cristiano espiritual, para que un cristiano se convierta en cristiano espiritual, no solamente tiene que haber fuerza de voluntad en ese cristiano, no solamente tiene que haber ganas en ese cristiano, tiene que haber un montón de circunstancias, buen discipulado, pocas tentaciones o algo así, para que ese cristiano se convierta en alguien muy espiritual. La mayoría vamos a tener problemas. La gran mayoría de los cristianos nos vamos a equivocar de vez en cuando. Vamos a tener conflictos que nos hagan desviarnos del plan de Dios. Esto significa dos cosas en primer lugar. Número uno, tengamos visión para saber que eso nos puede pasar. El problema de descuidarnos no es que no tengamos precauciones. El problema que nos hace descuidarnos es que creemos que no son necesarias las precauciones. La mayoría de las personas de la generación de mis padres no les gusta usar el cinturón de seguridad, porque cuando mi papá era niño eso del cinturón de seguridad era considerado más bien un lujo. Ahora, como es una obligación, Leonel no se sube a nada sin ponerse el cinturón de seguridad. En el carrito del súper se sube y se pone el cinturón de seguridad. En el coche, en el que sea, en el lugar que sea, se tiene que poner el cinturón de seguridad. En una ocasión lo subí a uno de esos caballitos que están ahí en el súper y buscaba el cinturón de seguridad, porque para él eso es algo normal. O sea, así es, o sea, hay cinturones de seguridad en todo. Pero para la gente de la generación de mi papá, no, era un lujo, y en ocasiones tiene que recordarle el coche, pip, 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 pip. Mi mamá a veces, ay, pero es que con este vestido se me va a arrugar y no sé qué. Pero pues es necesario. El problema no es no saber que es útil o no creer que funciona. El problema es creer, ay, no me puede pasar a mí, no me voy a equivocar, no me voy a estrellar con respecto al cinturón de seguridad. Y eso nos pasa muchas veces a los cristianos. Creemos que con venir a la iglesia, creemos que con tener ciertas prácticas cristianas, ya estoy libre de desviarme de la voluntad de Dios y estoy libre de cometer errores. Tengamos visión para reconocer que es una posibilidad real. Y después de tener esta visión, seamos sabios para no desvirtuar el plan de Dios. Y por seamos sabios, me refiero a esto. La sabiduría no nada más es saber algo, eso sería información o conocimiento. La sabiduría es aplicar ese conocimiento, es convertir algo teórico en un asunto práctico. El problema es que regularmente para obtener la sabiduría solo se puede experimentando. Uno puede tener un conocimiento, pero si no lo lleva a la práctica, no lo ha experimentado y se queda simplemente como un conocimiento. El otro día me puse a pensar, estaba yo así imaginándome de qué pasaría si hubiera el apocalipsis zombie. Estaba yo acá analizando el templo y me di cuenta que el templo bautista Oreb es un lugar perfecto para el apocalipsis zombie, porque tenemos doble entrada aquí y acá. Entonces estaría muy fácil, si en algún momento ocurre el apocalipsis zombie, véngase para acá Oreb y aquí nos protegemos. Pero pensando en esto, me di cuenta que he acumulado una cantidad de conocimiento nerd y ñoño que yo podría sobrevivir en una circunstancia así. Es decir, he leído suficientes libros de Boy Scouts como para saber de dónde obtener agua en una sequía. Por ejemplo, si en algún momento usted está en un bosque o algo así, no tiene agua que tomar, pero tiene una bolsa de plástico, amarre esa bolsa de plástico a unas ramas y póngalas al sol. Y el sol va a hacer que el agua
de la planta se evapore, se quede condensada en la bolsa y al rato usted nada más menea así la bolsa y tiene un traguito de agua en unos 15 minutos. Y hay cosas así que he ido adquiriendo con el tiempo de cómo hacer una fogata con puras piedras y cosas así, pero nunca lo he tenido que practicar. Entonces no sé en realidad si me va a funcionar. Leí libros, he visto programas. Una vez me chuté todo un reportaje sobre las hachas junto con mi hermano Eli, así que podría hacer hachas de lo que fuera, pero nunca he tenido que hacer un hacha. ¿Me explico? Eli y yo nos reímos mucho de ese reportaje de las hachas porque estuvimos toda la hora viéndolo, interesantísimo, pero era nada más sobre la historia del hacha. Pero nunca lo he aplicado, entonces no sé si realmente funciona. La sabiduría solo se obtiene con la experiencia. Esto significa una cosa, hermano. Si usted ya se equivocó con el plan de Dios en alguna ocasión, si usted ya le falló a Dios, ya cometió alguna vez algún pecado, tiene todas las posibilidades de ser sabio. Es decir, de aprender de ese error y darme cuenta ahora, espérame, Dios quiere cosas nuevas para mí. ¿Se me explicó? Dios quiere algo mejor para mi vida. Y si por algún azar del destino usted jamás se ha equivocado y jamás ha cometido un error y jamás ha ejercido su naturaleza pecaminosa, hay otros a su alrededor que sí, de los cuales podemos aprender. A lo mejor yo en lo particular no he estado en una situación determinada, pero alguien a mi alrededor sí. Alguien a lo mejor mayor o incluso menor que ha sufrido algunas circunstancias, puede ser alguien que me ayude a adquirir sabiduría en su experiencia. Entendamos esto, hermanos, nos es muy fácil desviarnos del plan de Dios, pero por eso, incluso de las cosas que nos hemos equivocado, podemos convertirlas en sabiduría. Si tenemos esta visión, si nos damos cuenta, soy un humano y me equivoco, soy un humano y la riego a cada rato. Si me doy cuenta de eso, tengo la posibilidad entonces de aprender de eso. Visión para ver que nos es muy fácil desviarnos. Hermanas Ale y Fer, síganos leyendo del versículo 19 en adelante hasta que termina el capítulo en el versículo 34. Todos sigamos con nuestra vista, hermanos, y escuchemos estas dos hermanitas. Adelante. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén, muchas gracias. Estos Esaú y Jacob son unos personajes bien interesantes. Es donde se basaron para crear a Thor y a Loki de las películas de Marvel. Porque imagínense Esaú así como Brian Hemsworth, así grandote, peludo, precioso. Y Jacob, pues así más flaquito, más menudito, medio nerd, medio ñoñón. Y así era su personalidad también. Ahora, algunos psicólogos dicen que muy posiblemente los hicieron así. Dicen que era posible que Esaú se pareciera físicamente a su mamá y que Jacob se pareciera físicamente a su papá, porque regularmente pasa eso.
Cuando un hijo se parece más al cónyuge, el esposo, o sea, si se parece a la esposa, el esposo termina como que queriéndolo más porque por algo se enamoró de la esposa. Y al revés, ¿me explico? Y que por eso Esaú se volvió así como que más macho acá, no, yo caso lo que como, más bien como lo que caso y esas cosas. Y Jacob así más, no, échale más sal de ajo, porque cosas así, ¿sí me explico? El caso es este, hay enseñanzas en ellos también para nosotros, para entender la visión que necesitamos a la hora de seguir a nuestro Señor. Ellos también utilizaron otros parámetros para dirigir su vida en algunas circunstancias. Y en primer lugar, tenemos que entender esto. Necesitamos visión para ver que nuestros errores no pueden destruir el plan de Dios. Dijimos en la primera, nos podemos equivocar, más bien en la anterior, pero esas equivocaciones nunca van a ser tan grandes y tan fuertes que puedan destruir por completo nuestra oportunidad de seguir el plan de Dios, a menos que la decisión sea rechazar el evangelio. Entonces sí no hay esperanza alguna. Si rechazamos a Jesucristo, se acabó. Pero mientras no cometamos ese error tan grave, siempre hay solución. Creo que hay un problema en el entendimiento de, por ejemplo, la doctrina calvinista con respecto a esta circunstancia del ser humano. Muchos calvinistas dicen que Dios decide quién se va a salvar y quién no, y que Él lo hace así porque un ser humano no podría rechazar la invitación de Dios a creer. Pero la cosa es esta, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos invita y nos deja elegir, porque el acto de adoración, para que sea adoración, tiene que ser voluntario. Si no es voluntario, entonces no es adoración. Y la manera en la que creemos en el Señor es esa, rindiéndonos a Él, adorándole, haciendo un acto voluntario de someternos a Él. Es el único momento en el que podríamos, digamos, hacer algo por nuestro libre albedrío, si rechazamos la voluntad de Dios. El problema es que en la doctrina calvinista se entiende que entonces una persona que rechaza la voluntad de Dios fue suficientemente fuerte para sobreponerse a Dios. Pero tenemos que entender que la Biblia nos enseña que no es así. No es que Dios sea derrotado por nuestra voluntad, sino que Dios nos permitió elegir y ya nos salvó y nos permite elegir si vamos a creer en Él o si vamos a rechazarle. ¿Se me explicó? Y nos lo enseña la palabra, está clarísimo en la Biblia. El caso es este, no podemos los seres humanos hacer algo tan grave que se sobreponga al poder de Dios. Lo más que podemos hacer es sacarnos a nosotros del plan de Dios. Es decir, hacer que uno mismo se prive de lo que Dios quiere hacer. Abraham tuvo otros hijos que causaron problema al pueblo, pero no destruyeron el plan de Dios. Uno de esos hijos, Ismael, sus descendientes siguen causando problema el día de hoy, pero no destruyen el plan de Dios. Tenemos un gobierno de pacotilla, pero no destruye el plan de Dios. ¿Se me explicó? Hay circunstancias injustas, deshonestidades, corrupciones, asesinatos, violaciones, pero que no destruyen el plan de Dios. Lo único que logran hacer es que quienes lo cometen se salen del plan de Dios, se manifiestan en contra de Dios, pero Él sigue siendo el soberano. Esto no significa que Dios sea el que haga las cosas buenas y las cosas malas intencionalmente. Leímos todo el libro de Job, y en el libro de Job, Job dice, ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? Porque en aquel tiempo la gente creía que Dios intencionalmente provocaba lo bueno y provocaba lo malo. Pero todo el libro de Job se trata de que Dios no provocó el mal en Job. ¿Sí me explicó? Fue alguien más. Esa es la cosa. Dios no hace las cosas malas que pasan. Las hacemos los seres humanos cuando nos vamos en contra de su plan. Pero siempre hay esperanza y siempre hay oportunidad para entrar al perfecto plan de Dios. No nos desanimemos. Aún hay oportunidad de entrar al perfecto plan de Dios. Esto significa que podemos tener esperanza. Si usted ya la regó, ya metió las 3 patas, las del gato que tenía 3 patas del refrán, ya se equivocó garrafalmente, ya destruyó su vida, aún hay oportunidad. También podría seguirla destruyendo, también podría meterse más al hoyo y seguir cavando
y pedirle a un vecino un bulldozer para seguir cavando. Pero también se puede salir de eso. Hay oportunidad, hay esperanza, hay posibilidad de salir adelante. Lo único que hace falta es que nos rindamos al Señor. Tenemos que reconocer esto. No podremos hacer ninguna cosa si no nos rendimos a Él. Y esto es lo más importante que nos hace falta en la visión espiritual. Para encontrar la voluntad de Dios, tenemos que entender que la necesitamos, nos urge. Nuestros errores no pueden destruir el plan de Dios. Siempre hay posibilidad de que Él nos rescate. Lo único que tenemos que hacer es acudir a Él y rendirnos a Él para que nos saque adelante y para que nos dé una nueva oportunidad de incluirnos nuevamente en su plan. Es muy interesante que dice aquí Rebeca: ¿para qué sigo viviendo si se están peleando los dos bebés en mi vientre? Me suena a que era drama de embarazada, porque no tiene lógica. O sea, usted tiene ahí la panza y hay dos bebés y siente muchas patadas. No, ¿para qué sigo viva? Mejor me muero. Pues no, ¿verdad? Posiblemente eran las hormonas, posiblemente eran las cosas esas, embarazo, depresión posparto. Una vez escuché a un amigo que decía: no, es que tengo depresión posparto. ¿Cómo que depresión posparto? Sí, desde que me parieron estoy deprimido. Me suena más a eso, a que lógicamente ella estuviera pensando así que no, estos dos bebés van a ser un conflicto. No. Pero aún así había posibilidades, aún en medio de su dolor y de su depresión. A veces así nos pasa. Más que un gran problema, lo que tenemos es una gran depresión, una gran falta de visión, un gran ofuscamiento espiritual, emocional, mental, que nos evita ver lo que Dios quiere hacer. Recordemos esto: no importa cuán graves sean nuestros errores, no pueden destruir el plan de Dios. No podemos hacer algo tan grave que nos haga perdernos la oportunidad de seguirle, de creer en Él. No nos desanimemos, aún hay oportunidad de entrar al perfecto plan de Dios. Y finalmente, el plan de Dios, necesitamos visión para ver que el plan de Dios es más valioso que cualquier cosa. Este chavo Esaú. Algunos dicen: ¿por qué prefirió Dios a Esaú que a Jacob? Hasta hay un pasaje que dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Tenemos que reconocer que no fue así como que Dios dijera: ay, este me va a caer gordo y este me va a caer bien. Esaú hizo algo primero para caerle gordo a Dios, o digámoslo así, para que se dijera eso en la palabra de Dios. No es que le podamos caer gordos a Dios o le podemos caer bien, pero utilizando ese antropomorfismo, que es un lenguaje en donde se utiliza una metáfora humana para entender un asunto divino, no significa que Dios odie realmente. Significa que para entender lo que estaba pasando con Esaú y con Jacob, Dios lo quiso expresar de esa manera. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que Esaú no quiso el plan de Dios. Lo consideró poca cosa, no solo porque lo cambió por unas lentejas. Las palabras que utilizó con Jacob le dijeron: he aquí me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Estaba diciendo así como que la vida no vale nada. Ser el patriarca, X. O sea, no, eso no me interesa a mí, yo no ambiciono esas cosas. Parece así como muy hippie, muy desinteresado. Y pues sí era, ¿no? Dicen que era greñudo y que no se bañaba. Si era hippie entonces. Consideró poca cosa el plan de Dios. Creía que no valía la pena. Ese fue el grave problema de Esaú. Así que cuando Dios dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no fue porque Dios decidiera odiar a Esaú, fue porque Esaú decidió menospreciar el plan de Dios en su vida. Y eso es una cosa muy grave que nos puede pasar a los seres humanos. Sospecho que la mayoría de los que estamos aquí no estamos en esa situación y por eso venimos a la iglesia. Ya venir a la iglesia es una muestra de que pues, la opinión de Dios nos significa algo. Por eso venimos a donde sabemos que Dios va a hablar. ¿Se me explicó? Tenemos que reconocer esto. Es importantísima la voluntad de Dios. Y el asunto con Jacob. Jacob usó métodos incorrectos, pero deseaba la bendición de Dios. Para Jacob sí era muy importante ser el patriarca. Sí era muy importante ser el primogénito, aunque él no era el primogénito. Por eso digo que son Thor y Loki.
Si vieron la película, acuérdense que Thor es el que va a ser el rey y anda así como que no, mi chava, la Natalie Portman ahí está en la tierra, pobre de ella. Y Loki es el que quiere ser el gobernante ahí en la película de Thor. Así estaban estos dos, pero tenemos que reconocer esto. Jacob usó malos métodos, engañó a su hermano, después engañó a su papá, después engañó a su tío, es decir, se la pasó engañando a todo mundo. Pero había una cosa, quería la bendición de Dios, quería ser parte del plan de Dios. Y eso, hermanos, eso sí lo podemos imitar, no lo de tramposo, eso no lo deberíamos de imitar, pero sí lo de desear que la bendición de Dios, que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Veamos a el plan que Dios tiene para nosotros como lo mejor a lo que podemos aspirar, porque es lo mejor a lo que podemos aspirar. Tristemente el día de hoy tenemos una visión tan materialista que regularmente nuestras aspiraciones son terrenales. Carrera, casa, familia, hijos, perrita, suegra lejos, y esas son nuestras aspiraciones en la vida. Yo alcancé ese sueño ya. Tengo casa, tengo hijo, tengo esposa guapa, tengo una perrita bulldog preciosa, medio mensa, y mi suegra está hasta Chihuahua, por Dios. Tengo la vida hecha. Pero no es esa la aspiración que Dios tiene, el plan que Dios tiene para nosotros, y por lo tanto no son así las aspiraciones que Dios quiere que tengamos. Él tiene cosas más grandiosas para nosotros, que en ocasiones significa no saber de dónde va a venir nuestro salario, que en ocasiones significa no tener el aprecio o la popularidad con la gente. Al contrario, significa que haya personas que les caemos mal de a gratis, pero que siempre significa lo mejor para nuestras vidas. Cuando yo me fui al seminario, le decía a mi padre que yo me sentía a veces como Harry Potter. En primer lugar, porque había personas a las que según yo les caía bien sin que me conocieran, porque querían juntarse conmigo, porque pues, tú eres pastor Gilberto Gutiérrez, el Paz es así como una especie de leyenda allá en Texas, en Chihuahua. Hay gente que presume sus fotos con el Paz Gilberto Gutiérrez. Entonces, ya algunos que conocían su nombre, cuando yo llegué, tú eres el hijo de Gilberto Gutiérrez, y ya querían ser mis amigos de a gratis. Y había unos que fueron mis enemigos de a gratis, porque no les caía bien Gilberto Gutiérrez. Entonces yo le decía, me siento como Harry Potter, no sé por qué les caigo mal y no sé por qué les caigo bien. Y así nos va a pasar en el mundo. Va a haber personas que se vuelvan nuestros enemigos de a gratis si seguimos el plan de Dios, pero también va a haber una bendición en nuestras vidas que no podemos contar en cosas materiales, que significa ser parte del plan de Dios, ser parte de un linaje escogido, ser parte de, digámoslo así, la salvación para la humanidad. A mí me gusta decir esto, los cristianos representamos eso para la humanidad. Necesita el mundo que haya cristianos, que haya personas que conozcan a Cristo, que tengan valores diferentes, que quieran vivir de manera diferente y que se atrevan a decir qué cosas están mal y destruyen al mundo y dónde está la solución, que es en Jesús. Si dejamos de hacer esto, se va a acabar la sociedad, se va a acabar el mundo, y de hecho es lo que vemos que pasa constantemente en las sociedades humanas. Constantemente vemos este declive. En el Imperio Romano pasó. El cristianismo dejó de predicar el evangelio correctamente y muchos cristianos se coludieron con Roma, se coludieron con el imperio, hasta que finalmente todo se desvirtuó y colapsó el Imperio Romano. No nada más fue conquistado, Roma cayó como 3 veces. Además ya no había manera de sostener el imperio, y entonces surge el imperio de Carlomagno, medio cristiano, y de pronto se pervierte y cae. Y entonces surge la Inglaterra protestante, y con todo el imperialismo se pierde de visión el evangelio y cae. Surge Estados Unidos como nación protestante y se está perdiendo el evangelio y vemos un declive. Pasa esto siempre en una sociedad en donde el evangelio se vuelve algo importante, crece, hay bendición, hay buenas leyes, hay buenos gobernantes, y cuando dejamos de predicar el evangelio, todo empieza a deshacerse. Ahorita estamos viendo en Corea, Singapur, Taiwán, como los países de mayor crecimiento en evangelio y los países con mayor crecimiento en economía y en investigación científica y en industria. No es de a gratis, es porque el evangelio hace eso en la vida de la humanidad.
Y si los cristianos no entendemos eso, que el plan de Dios es lo más valioso para nuestra vida, nos vamos a perder de esa bendición. Por esto es que debemos rechazar la visión del mundo. Debemos rechazar la manera egoísta de ver el mundo, que nos evita ver y apreciar la voluntad de Dios. Fue lo que le pasó a Esaú. Tenía una visión muy cavernícola y material del mundo. Si lo veo y lo alcanzo, me lo como. Esa era, digamos, su ley. Pero Dios quería algo mejor para Esaú y él lo rechazó. Y Esaú, sí, y Jacob más bien, sí lo deseó. Y cuando Dios se presenta con Moisés, le dice: soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Podría haber dicho: soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Pero no lo dijo así. Dijo: soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Qué grave es eso. Por eso, hermanos, tengamos esta visión para ver que el plan de Dios no es algo nada más para mí, sino que incluye a otros. Para ver que me es muy fácil desviarme del plan de Dios y debo ser sabio. Para ver que mis errores no podrán destruir el plan de Dios y siempre habrá oportunidad para regresar. Y para ver que el plan de Dios es más valioso que cualquier otra cosa, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que haga su voluntad en nosotros. Vamos a decirle: Señor, te quiero hacer caso, te quiero obedecer, guíame y permíteme encontrarme con tu voluntad. Padre Santo, te damos gracias, bendito Padre, por este día. Gracias porque nos das la bendición de estar aquí reunidos, Señor, y gracias porque nos permites encontrarnos contigo, Padre Santo, y nos permites reconocerte como nuestro Señor. Y te pedimos, Padre bendito, que nos guíes, Señor, que nos muestres el plan que tienes para nosotros y nos permitas encontrar la manera, las decisiones que debemos de tomar, las cosas que debemos hacer y lo que debemos dejar de hacer, Señor, para poder encontrarnos con tu plan. Sigan orando, mis hermanos, y si alguien quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero esta visión diferente, yo quiero que quites de mi vida el egoísmo, el materialismo, que no me dejan ver lo que tú quieres para mi vida, Señor, y que me permita, Señor, encontrar las cosas que tú sí quieres para mi vida, las cosas en las que tú sí quieres que me enfoque, en las cosas en las que quieres que me esfuerce, Señor, y en las que quieres que te siga. Si eso le quieres decir al Dios en esta tarde, te invito a que levantes tu mano en tu lugar y me permitas orar por ti. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, jóvenes, adultos. Dios te bendiga, pequeño. Dios le bendiga, hermana. Sigamos orando, Dios te bendiga. Sigamos orando y digámosle estas cosas a Dios allá en nuestro lugar. Padre Santo, bendito Dios, guíanos, Señor. Señor, estamos en un mundo lleno de problemas, de disyuntivas, de circunstancias difíciles y en ocasiones no sabemos ya para dónde hacernos, Señor. Guíanos tú, Padre bendito. Permítenos confiar en que lo que tú tienes planeado para nosotros es lo mejor, lo que más nos hace falta y lo que más bendición puede traer a nuestras vidas, Padre Santo. Te rogamos, Señor bendito, que nos des esta posibilidad de seguirte cada día y que nos permita, Señor, rechazar cualquier egoísmo, cualquier materialismo de este mundo que nos evita seguirte. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él. Ofrendemos, hermanos. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí. Mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí.
encontraba te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Y estoy aquí, amado Salvador. Y estoy aquí. Y estoy aquí.